14 de abril de 2026, 4:12 de la madrugada. En el Centro de Control de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el silencio habitual ha sido sustituido por una frecuencia de alarmas que perfora la atmósfera cargada de tensión. Todo el mundo escucha la frase emergencia de presa y visualiza lo mismo, un muro de hormigón que se quiebra. Pero la realidad técnica es más sutil y, por lo tanto, más aterradora. Demasiada lluvia en las cabeceras del Pirineo, un deshielo acelerado por un pulso térmico anómalo y un volumen de masa hídrica que desafía las leyes de la ingeniería civil. En este preciso instante, el nivel del agua en el embalse de Yesa está ascendiendo implacablemente hacia el umbral crítico de activación de la fase de evacuación. Lo que los científicos y técnicos del IGN han monitorizado en la última semana lo cambia todo. No es solo la hidrología, es la respuesta del terreno. Mientras el agua sube, la central hidroeléctrica que debería estar turbinando miles de metros cúbicos por segundo para aliviar la presión sobre el dique principal, está fuera de servicio. En el sector de la presa, existe un protocolo publicado y riguroso para lo que ocurre a medida que el nivel escala por la coronación. A 30 centímetros del límite, los residentes de las zonas bajas de la Canal de Verdún deben empezar a empaquetar sus pertenencias. A 15 centímetros, se activa el protocolo de pre-evacuación y preparación de transporte. A solo 3 centímetros del labio de vertido no controlado, se emite la orden de evacuación forzosa. A las 16:00 del domingo, el agua se encontraba a solo 38 centímetros de la cresta. La infraestructura se desplaza hacia su umbral de ruptura operativa, mientras la única parte del sistema que podría aliviar la carga hidrostática, la estación de generación privada adyacente, permanece desconectada por un fallo técnico estructural agravado por una disputa administrativa de licencias que ha durado meses. Desde la distancia, esto podría parecer la imagen de una emergencia primaveral estándar en el norte de España. Registros récord de nieve, 3 días de precipitaciones persistentes bajo una dana estancada y niveles fluviales al alza en toda la cuenca. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil está en alerta roja. La Unidad Militar de Emergencias ya ha desplegado sus primeros convoyes desde la base de Zaragoza. Sacos de arena, motobombas de gran capacidad, equipos de limpieza de escombros y notas de prensa oficiales asegurando que la situación está bajo control. Pero el agua sigue subiendo. La estructura de Yesa no es solo una presa, es un complejo sistema de fuerzas geofísicas en equilibrio precario. Junto a la estructura gestionada por el Estado, se asienta una estación hidroeléctrica privada, y esa estación es crítica por una razón fundamental. Mueve agua. En una emergencia de esta magnitud, evacuar caudal no es un asunto secundario, es el único objetivo para salvar vidas. Pero hoy, esa capacidad de evacuación es inexistente. Las válvulas de bypass están trabajando al 110% de su diseño nominal, pero no son suficientes para compensar la ausencia de las turbinas principales. Cuando las autoridades afirman que están evacuando todo el agua que pueden, no se refieren a la capacidad de diseño del sistema completo, sino a la capacidad real bajo las condiciones degradadas actuales. Es una distinción técnica que marca la diferencia entre la supervivencia y el desastre. La pregunta ya no es cuánto ha llovido, sino cuánto margen de maniobra le queda a una estructura de millones de toneladas de hormigón cuando el sistema de alivio está mutilado y el aporte de la cuenca no cesa. El reloj no se detiene, y cada milímetro que sube el nivel del embalse es un golpe de martillo sobre la integridad de una ladera que ya ha mostrado signos de inestabilidad profunda. A las 7:22 del 14 de abril de 2026, los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, localizaron un foco sísmico a solo 8 kilómetros de profundidad en las inmediaciones de la falla de Sigüés,
una de las ramificaciones tectónicas que subyacen en la zona de contacto entre la placa euroasiática y la microplaca ibérica. No fue un terremoto masivo, apenas una magnitud de 3,4 en la escala MBLG. Pero el problema no radicaba en la energía liberada, sino en su ubicación exacta bajo el estribo derecho de la presa de Yesa. Este evento sónico fue la señal de que el sistema ya no podía absorber más deformación elástica. En el centro de monitorización, las pantallas muestran una anomalía térmica y un pico súbito en la presión de poros dentro del paquete sedimentario del Flysch. Esa alternancia de areniscas y margas que constituye el talud donde se apoya la infraestructura. Lo que estamos presenciando es un acoplamiento geofísico de alta peligrosidad. El peso masivo de un embalse que roza su cota máxima está actuando como un lubricante forzado en los planos de falla. La cronología de los últimos 5 días es una lección de física de fluidos aplicada al desastre. El 10 de abril, la AEMET registró precipitaciones acumuladas de 145 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas en las cabeceras de los ríos Aragón y Esca. El 12 de abril, la escorrentía alcanzó el vaso del embalse con un caudal de entrada de 2.850 metros cúbicos por segundo. Para el 14 de abril, la situación técnica es insostenible. Los inclinómetros instalados en la ladera, sensores de precisión micrométrica diseñados para detectar cualquier movimiento del terreno, han pasado de registrar 0,1 milímetros por mes a una velocidad de desplazamiento de 3,2 milímetros cada hora. Los geólogos lo llaman fluencia plástica crítica. El terreno ha dejado de comportarse como un sólido estable para actuar como un fluido viscoso que se desliza sobre una capa de margas saturadas. El sistema está perdiendo su coeficiente de seguridad por momentos, informaba a un ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHEE, en una transcripción interna filtrada a las 11:45. Tenemos una entrada constante que supera en 1.200 metros cúbicos por segundo nuestra capacidad de desagüe actual. Sin la central hidroeléctrica en funcionamiento, el margen de maniobra se ha evaporado. La vulnerabilidad de la infraestructura española en este punto es estructural. Yesa fue diseñada bajo estándares de mediados del siglo XX, pero la geodinámica del siglo XXI, exacerbada por eventos climáticos extremos y una tectónica regional activa, está forzando los límites del hormigón. La presa no es un objeto estático, es un organismo que respira bajo la presión de millones de toneladas de agua. En la base de la presa, los piezómetros indican que el agua está penetrando en las microfisuras de la cimentación. El fenómeno de subpresión está reduciendo la fuerza de rozamiento que mantiene la presa en su sitio. Si la presión hidrostática vertical supera el peso de la estructura, el deslizamiento es matemáticamente inevitable. A las 14:30 del 15 de abril, el escenario empeora. El radar de apertura sintética, SAR, desde satélite, confirma que la corona de la presa ha sufrido una deflexión de 12 centímetros hacia el exterior. Para un muro de esta envergadura, eso no es flexibilidad. Es un aviso de fallo inminente por fatiga de materiales. La red de vigilancia volcánica y sísmica de Canarias, aunque alejada geográficamente, aporta datos comparables sobre la deformación cortical. España está viviendo un repunte de la actividad sismotectónica que afecta directamente a la estabilidad de sus grandes reservorios hídricos. La energía acumulada en el Pirineo Central, derivada del empuje constante hacia el norte, se está descargando ahora en los puntos de mayor debilidad, los embalses antropogénicos. Los datos de monitoreo de la red sísmica de Aragón muestran ahora un enjambre sísmico de baja intensidad pero alta frecuencia. Entre las 16:00 y las 20:00 se han registrado 45 microeventos. Cada uno de ellos es un pequeño ajuste de la roca que permite que el agua penetre más profundamente en la falla.
La geofísica es clara. Estamos ante un escenario de sismicidad inducida por carga de embalse. El volumen hídrico es tan inmenso que ha alterado el campo de esfuerzos local. No se trata solo de la lluvia que cae del cielo, sino de cómo esa masa de agua está reprogramando la tectónica de la zona. Mientras tanto, en la superficie, el 112 coordina la logística de emergencia, pero no hay logística que pueda frenar el movimiento de una montaña. El reloj de la geología es implacable, y en Yesa, las manecillas están a punto de cruzarse. Los técnicos del Instituto Geográfico Nacional estiman que si el ritmo de deslizamiento de la ladera continúa acelerándose a razón de un 5% cada hora, el colapso del estribo podría ocurrir antes de que amanezca el 17 de abril. Los modelos matemáticos de propagación de onda de avenida indican que, en caso de rotura, una muralla de agua de 40 metros de altura alcanzaría las primeras poblaciones río abajo en menos de 18 minutos. El tiempo de reacción ha dejado de contarse en días para medirse en respiraciones. España no es ajena a la memoria de sus cicatrices hidráulicas. La historia del país está escrita con el lodo de infraestructuras que fallaron cuando la geofísica reclamó su espacio. Para entender la magnitud de lo que ocurre en Yesa en este abril de 2026, es imperativo mirar hacia atrás, a las sombras de Ribadelago en 1959, o a la catástrofe de Tous en 1982. En Ribadelago, la rotura de la presa de Vega de Tera liberó 8 millones de metros cúbicos de agua en plena noche, borrando del mapa a 144 personas. En Tous, durante la fatídica pantanada, el fallo de las compuertas y el desbordamiento por coronación debido a una gota fría extrema provocaron un caudal de 16,000 metros cúbicos por segundo, una cifra que hasta entonces se consideraba matemáticamente improbable para la cuenca del Júcar. Hoy, en 2026, los modelos de riesgo de protección civil y los institutos de geología españoles se enfrentan a un fenómeno de acoplamiento de sistemas aún más complejo. No es solo hidrología, es la falla del sistema. En geofísica, la estabilidad de una pendiente se mide a través del factor de seguridad, FS, definido por la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizadoras. Fs igual a la suma de fuerzas impulsoras, suma de fuerzas resilientes. En condiciones normales, el Fs de la ladera derecha de Yesa debería ser superior a 1,5. Sin embargo, los datos procesados hace apenas una hora por la Universidad de Zaragoza y el IGN revelan que, debido a la saturación extrema del terreno y la sismicidad inducida, el Fs ha caído a 1,02. Estamos en el umbral del equilibrio límite. Un solo movimiento sísmico adicional, una fluctuación de presión de apenas unos kilopascales, y la ladera se convertirá en un alud de roca y barro de 10 millones de metros cúbicos precipitándose al vaso del embalse. La ciencia detrás de este riesgo se basa en el principio de la presión de poros. A medida que el nivel del agua sube, el líquido penetra en las capas de arcilla y margas. Según la ley de Terzaghi, el esfuerzo efectivo, sigma prima, que mantiene unida la montaña, se reduce drásticamente cuando la presión del agua de poros, U, aumenta. Sigma prima igual a sigma menos U, donde sigma es el esfuerzo total. En términos sencillos, el agua está levantando la montaña desde dentro, anulando la fricción que la mantiene pegada al lecho rocoso. Es el mismo mecanismo que causó el desastre de Vajont en Italia, en 1963, donde una montaña entera se deslizó hacia el embalse, generando un megatsunami que saltó la presa y mató a 2,000 personas en minutos. En España, el paralelo es aterrador, porque la geología del Pirineo es estructuralmente similar a la de los Alpes, plegamientos alpinos con capas de roca débil intercaladas. La estadística de eventos extremos en la península ibérica
muestra que los ciclos de retorno de 500 años se están comprimiendo. Lo que antes ocurría una vez cada 5 siglos, ahora tiene una probabilidad de ocurrencia del 2% anual, debido a la intensificación de las danas mediterráneas que penetran hacia el interior. En el caso actual de Yesa, el acoplamiento con la sismicidad regional de la falla de Pamplona crea un escenario de efecto dominó. Los datos de interferometría de radar satelital confirman un abombamiento en el centro del embalse. Esto sugiere que no es solo la ladera la que se mueve, es el lecho del propio pantano el que está sufriendo una deformación elástica. Un giro técnico inesperado en el análisis de los expertos del CSIC indica que la desactivación de la central hidroeléctrica no es un evento aislado. El aumento de la presión hidrostática ha forzado la entrada de agua en los túneles de conducción de la central, provocando cortocircuitos masivos en los sistemas de control que están bajo la jurisdicción de la empresa concesionaria. Este bloqueo técnico crea una paradoja administrativa mortal. Para abrir las válvulas adicionales, se requiere una intervención física en una zona que ya ha sido declarada zona de exclusión por riesgo inminente de desprendimiento. El sistema de seguridad diseñado para proteger a la población es, en este momento, el obstáculo que impide drenar el agua que amenaza con destruirla. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica en España se hace evidente cuando analizamos el reloj de drenaje. Con las turbinas offline, el embalse solo puede evacuar agua a través del aliviadero de superficie y los desagües de fondo. A este ritmo, y con el aporte actual del deshielo y las lluvias, el nivel del agua superará la coronación de la presa en aproximadamente 14 horas. En ingeniería de presas, un overtopping o desbordamiento por coronación en una presa de materiales sueltos o de gravedad con debilidad en los estribos es, casi con total seguridad, una sentencia de muerte para la estructura. No hay precedentes de una presa que haya sobrevivido a un desbordamiento incontrolado de más de 2 horas sin sufrir una erosión regresiva catastrófica. La pregunta ya no es si la infraestructura aguantará, sino si los modelos de evacuación diseñados por la administración española son capaces de mover a 15,000 personas en el tiempo que le queda al hormigón antes de que la física dicte su veredicto final. 1:15 de la madrugada del 16 de abril de 2026. En las calles de Sangüesa, a escasos kilómetros aguas abajo de la presa de Yesa, el sonido no es el de la lluvia, sino el de una cacofonía electrónica metálica. Miles de teléfonos móviles han comenzado a emitir simultáneamente el pitido estridente del sistema ES Alert de Protección Civil. El mensaje, en castellano y euskera, es inequívoco. Emergencia de presa, nivel 3. Evacuación inmediata. Siga las instrucciones de las autoridades. Para los 5,000 habitantes de esta localidad navarra, el escenario hipotético con el que han convivido durante décadas se ha materializado en una realidad física fría y húmeda. Javier San Martín, hidrólogo jefe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, observa desde el puesto de mando avanzado cómo la telemetría de los sensores de presión de la presa de Yesa entra en zona púrpura. No es solo que el agua esté subiendo, murmura a los oficiales de la Unidad Militar de Emergencias, UME. Es que la estructura está perdiendo su verticalidad. A las 1:45, los datos del Sistema de Monitorización Automática, SAIG, confirman que el caudal de entrada desde el río Aragón ha alcanzado un pico histórico de 3,100 metros cúbicos por segundo. Mientras tanto, la central hidroeléctrica de Canales, que debería estar operando al máximo para aliviar la carga, sigue siendo una masa de acero inerte. El fallo en la coordinación entre la empresa concesionaria y el Ministerio para la Transición Ecológica, MITECO, ha bloqueado la reactivación de los grupos generadores. Lo que sobre el papel era un trámite administrativo de seguridad, en el mundo real se ha convertido en una barrera física que impide desalojar 450 metros cúbicos por segundo adicionales. Esos metros cúbicos son la diferencia entre la estabilidad y el colapso. La logística de evacuación en el norte de España
Es una operación de una complejidad sin precedentes. A las 2:20, la autovía del Pirineo, A21, se ha transformado en un río de luces rojas. Cientos de vehículos intentan ganar altura hacia las zonas seguras de la Sierra del Eire. En el Polideportivo de Liédena, el personal de Cruz Roja y los equipos de protección civil intentan gestionar el pánico silencioso de ancianos que recuerdan las historias de la inundación de 1930. Elena Garcés, una residente de 74 años, aprieta una bolsa con documentos básicos. Siempre nos dijeron que el recrecimiento era seguro, que la montaña estaba vigilada, pero la montaña no entiende de presupuestos ni de política. Dice con una voz que refleja la resignación del que sabe que su hogar podría desaparecer en las próximas horas bajo una capa de lodo y hormigón pulverizado. El impacto económico estimado por el Consorcio de Compensación de Seguros ya supera los 1.200 millones de euros solo en daños directos a infraestructuras públicas y propiedades privadas en el eje del Aragón. Pero la cifra real es mucho más profunda. Red Eléctrica de España, RE, ha tenido que desconectar de emergencia varias subestaciones de alta tensión ante el riesgo de inundación, dejando a más de 40.000 hogares en el Prepirineo sin suministro eléctrico en medio de una tormenta térmica. La red de comunicaciones 5G está saturada. Las llamadas al 112 se amontonan en las centralitas de Pamplona y Zaragoza. El ejército ha desplegado satélites de baja órbita para mantener el enlace de datos entre los equipos de sensores de la presa y el centro de crisis en Madrid, ya que la fibra óptica que discurre por la base del dique ha sufrido una cizalladura debido al movimiento de la ladera derecha. A las 3:30, un informe técnico de urgencia del Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, CSIC, añade una capa de horror ecológico a la crisis. Si la presa cede, no solo se liberarán 450 hectómetros cúbicos de agua, sino también millones de toneladas de sedimentos acumulados durante décadas, cargados de metales pesados y residuos agrícolas. Este flujo masivo golpearía directamente las Bardenas Reales, una reserva de la biosfera de la UNESCO, alterando permanentemente el ecosistema del Valle del Ebro hasta su desembocadura en el delta. Los daños ecológicos son incalculables. Un ecocidio geofísico provocado por la inacción en el mantenimiento de los sistemas de alivio. En el sector de la presa, la tensión es eléctrica. Los ingenieros de caminos, canales y puertos trabajan bajo la lluvia con focos de alta potencia, tratando de sellar con inyecciones de resina de expansión rápida las grietas que han aparecido en el paramento de aguas abajo. Es una medida desesperada, casi cosmética. La realidad es que el reloj de agua es más rápido que el reloj de la ingeniería. Cada vez que una de las válvulas de bypass vibra por la cavitación del flujo extremo, la estructura entera tiembla. Los sensores sísmicos registran este ruido de fondo como un terremoto continuo de baja intensidad. A las 4:10, el agua está a solo 9 centímetros de la coronación. El rebosamiento es inminente. El protocolo de escenario 3, rotura probable o inminente, se activa oficialmente. Los helicópteros Chinook de las FAMET, Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, han recibido la orden de abortar cualquier operación cerca del muro por el riesgo de turbulencias de aire creadas por el previsible colapso de la masa de aire sobre el embalse. En este punto, la tragedia de Yesa en 2026 no es solo una historia de agua. Es la historia de cómo la burocracia, la fatiga de materiales y la subestimación de la tectónica local han acorralado a una región entera. Las comunicaciones por radio del 112 reflejan el caos en los puntos de control de carreteras secundarios. Punto Bravo 4, aquí UME. La carretera N a 127 ha desaparecido bajo un deslizamiento de tierra. Repito, acceso por el sur bloqueado. El agua ha empezado a saltar por el estribo izquierdo. La imagen desde los drones de vigilancia térmica muestra una mancha de calor moviéndose. Es la ladera derecha, que finalmente ha comenzado su descenso masivo hacia el vaso. 10 millones de metros cúbicos de roca están a punto de impactar contra el agua.
El tiempo de las advertencias ha terminado. El tiempo de la física ha comenzado. 05:00 de la madrugada del 16 de abril de 2026. El impacto es sónico antes que visual. Los sismógrafos del IGN en la estación de Artieda registran una señal anómala, un pico de alta frecuencia que no corresponde a un movimiento tectónico convencional, sino al colapso masivo de 10 millones de metros cúbicos de la ladera derecha deslizándose hacia el vaso del embalse. La masa de roca y lodo impacta contra la lámina de agua a una velocidad de 25 metros por segundo. Lo que sigue es física pura, una onda de desplazamiento vertical, un megatsunami interior de 15 metros de altura que corre hacia la coronación de la presa de Yesa. El agua no espera a que las válvulas de la central hidroeléctrica, aún inoperativa por la maraña burocrática y técnica, se abran. El sistema ha fallado en su componente más crítico, el tiempo de respuesta. El agua salta por encima del labio de hormigón, iniciando un proceso de erosión regresiva en el estribo izquierdo que, en cuestión de minutos, comienza a comprometer la integridad estructural que ha resistido durante 7 décadas. Este escenario, aunque proyectado en este futuro inmediato de 2026, no es una anomalía aislada, sino el síntoma de una vulnerabilidad sistémica en la geografía española. España es el país con mayor densidad de grandes presas por millón de habitantes en el mundo, con más de 1.200 estructuras de gran envergadura. Muchas de ellas, como los colosos de Aldea Dávila, el Atazar o el propio Yesa, fueron diseñadas bajo paradigmas geofísicos que no contemplaban el acoplamiento actual entre sismicidad inducida por carga hídrica y eventos meteorológicos extremos de frecuencia anual. Lo que hoy ocurre en el Pirineo es una advertencia para el sistema de seguridad nacional. La infraestructura crítica española está envejeciendo al mismo ritmo que la geodinámica del territorio se vuelve más agresiva. La lección de este desastre evitable es la misma que dejó la rotura de la presa de Tous en 1982 o el desastre de Viescas en 1996. La palabra que cuelga sobre cada emergencia de presa en España es prevenible. El paralelismo con el caso de Edenville en Estados Unidos es inquietante, pero adaptado a la realidad ibérica. Allí, como aquí en Yesa, las advertencias sobre la capacidad de los aliviaderos y la inestabilidad de las laderas se ignoraron durante años bajo el peso de litigios administrativos. En 2026, la coordinación con la Comisión Nacional de Energía y el MITECO para reactivar estaciones hidroeléctricas en momentos de crisis se ha demostrado como un cuello de botella mortal. La emergencia tiene 2 relojes: el de la naturaleza, acelerado por la tectónica de la placa africana empujando contra la euroasiática, y el de la burocracia técnica. El problema es que el agua no entiende de plazos de licitación. El riesgo futuro no se limita al Pirineo. El análisis de los reservorios magmáticos y la sismicidad en el sur de España, particularmente en la zona de las cordilleras béticas, sugiere que presas como las de la cuenca del Guadalhorce en Málaga o el sistema de embalses de Granada están entrando en una fase de fatiga de materiales acelerada. Los datos de deformación cortical indican que la presión hidrostática acumulada en estos vasos está lubricando fallas que han permanecido inactivas durante siglos. El reloj de la infraestructura está marcando las últimas horas de una era de seguridad hidrológica basada en la estabilidad estadística. A medida que el sol comienza a iluminar el desastre en el eje del Ebro, las cifras preliminares de daños son devastadoras. 2.400 millones de euros en pérdidas materiales, la interrupción del corredor ferroviario del norte y una alteración irreversible del acuífero regional. Pero el mayor daño es el de la confianza en el margen de seguridad. Cuando el público escucha que una presa está a 15 centímetros de su umbral de evacuación, asume que el sistema físico debajo de esos números es robusto. No imaginan que el margen depende de una central eléctrica que no arranca o de una ladera que está fluyendo como líquido. El escenario para los próximos años en España es de una incertidumbre técnica extrema. La propagación del riesgo hacia otras infraestructuras
puertos, viaductos de alta velocidad y centrales nucleares como la de Ascó, que depende directamente del régimen del Ebro, es una realidad matemática. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica no es una cuestión política, es una cuestión de geofísica y mantenimiento. Si los sistemas de monitoreo del IGN y las confederaciones hidrográficas siguen detectando desplazamientos milimétricos en las laderas de nuestros embalses, mientras los protocolos de alivio permanecen bloqueados, el desastre de 2026 no será un evento único, sino el primero de una serie de fallos en cascada. La pregunta central ya no es ¿qué altura alcanzará el agua en la próxima dana? La pregunta es ¿cuánto margen real de maniobra queda en un sistema que opera al límite de su capacidad bajo condiciones de diseño obsoletas? En Sheboygan, en Michigan o en Yesa, la física es la misma. El agua siempre encuentra el camino de menor resistencia, y el hormigón, por muy masivo que sea, es solo un obstáculo temporal frente a la voluntad de la geología. La vigilancia debe ser constante. Los datos no mienten, pero solo sirven si hay alguien dispuesto a escucharlos antes de que el sonido del agua saltando la coronación sea lo único que se oiga en la noche. Si este análisis de la realidad invisible bajo nuestras infraestructuras te ha parecido necesario, suscríbete. Monitorizamos más puntos críticos cada semana, porque en España, el reloj de la geología nunca se detiene.